En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza, tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Me gustaría, en primer lugar, que recordarais otro evangelio muy similar a este, pero que tuvo lugar después de la muerte y resurrección de Cristo. En ese evangelio, Jesús les dice a sus discípulos: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. La fe del cristiano está basada en la certeza de la resurrección de Jesús. Si no ha resucitado Cristo, nuestra fe no tiene sentido. Si no ha resucitado Cristo, el pecado, el mal, ha vencido al amor, al bien, y por lo tanto, nuestra fe es un sinsentido. Nuestra fe está basada en una experiencia y una certeza, la resurrección de Jesús. Y la experiencia que yo tengo de que el resucitado ha perdonado mis pecados, de que el resucitado es paciente y con su gracia mueve mi corazón para que me levante y vuelva a empezar cuando he caído debido a mi fragilidad. ¿Qué me da la fe en la resurrección de Cristo? Me da esperanza. La esperanza me ayuda ya a tocar veladamente, porque lo haremos plenamente cuando vayamos al cielo, a tocar esa vida eterna de la que disfrutaremos cuando el Señor nos llame a su presencia. Y esa vida eterna me dice que Dios es mi Padre, que Dios es paciente, que Dios quiere lo mejor para mí. Esa vida eterna implica que el Señor me llama, no tengo derecho, pero me llama a recibir los dones a los que solo tendría derecho su único Hijo, Jesús. Pero que Dios quiere compartir contigo porque te adopta como hijo. Por lo tanto, la fe en la resurrección de Cristo me da esperanza y me da la certeza de que Dios, que actúa en la historia de los hombres, es un Dios del que me puedo fiar. El cristiano se fía de Dios porque sabe que Dios le ama. Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios. Y por lo tanto, no tengáis miedo, implica esa confianza en Dios. No tengas miedo cuando tienes una enfermedad. No tengas miedo cuando estás atravesando un momento difícil en tu trabajo o un momento difícil en el matrimonio. Pregúntate qué es lo que Dios quiere que haga yo. Pero no tengas miedo. Si hasta los gorriones el Señor los cuida, ¿cuánto más va a cuidarnos a nosotros? Pero damos nosotros al mundo esta experiencia, la experiencia de la confianza en Dios, o por el contrario, nuestro testimonio es el testimonio de una persona que dice fiarse de Dios cuando comprende los planes de Dios o cuando Dios le da lo que Él le pide. Pero si no comprendo los planes de Dios o Dios no me da lo que yo le pido, mi fe entra en crisis. Y entonces me rebelo contra Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? Estamos diciendo al mundo: Cristo ha resucitado y yo tengo la certeza de que así es, por eso tengo esperanza. Y eso se nota en mi manera de vivir, sobre todo de afrontar las cruces. En segundo lugar, Jesús les dice a sus discípulos que no tengan miedo porque van a ser perseguidos. Ese es el contexto del Evangelio de este domingo. Van a ser perseguidos como Él fue perseguido. Y eres perseguido
de muchísimas maneras. Eres perseguido cuando se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona. Y eres perseguido. ¿Por qué? Porque cuando esas leyes que van en contra de la dignidad de la persona se aprueban, eso hace daño no solo al no nacido que han matado o a la persona a la que le han dado la muerte antes de que tocara para que no sufriera, y lo hacen simplemente porque es un gasto para el Estado y ya no produce. Hace daño también a toda la sociedad y por lo tanto te hace daño a ti. Se lleva a cabo un relativismo en la sociedad que va haciendo que la conciencia moral de la sociedad se vaya perdiendo. Pero no solo ocurre eso, también ocurre que hay persecuciones. Nosotros vivimos aquí en Europa y estamos muy tranquilos. Por regla general, como mucho, algún improperio nos hacen, alguna pintada en la iglesia, eso también es verdad que a veces lo hacen, algún grafiti, pero por regla general te dejan vivir. Pero hay otros lugares del mundo donde no. Hay lugares del mundo donde por ser cristiano eres perseguido. En Nigeria, por ejemplo, ¿cuántas personas asesinadas por los fundamentalistas islámicos, católicos y otro tipo de cristianos perseguidos porque no profesan la fe del Islam? Y en otros lugares del mundo también. Por lo tanto, tenemos que recordar a la Iglesia perseguida y pedir y rezar a Dios que dé fuerzas a esos que son perseguidos por ser fieles a su fe, que son perseguidos por no cambiar de religión. Recemos por ellos. En tercer lugar, el Evangelio de hoy nos habla también de que ese no tengáis miedo implica pagar un precio. A veces tenemos miedo a ver la vida con los ojos del Señor. Tenemos miedo a poner la otra mejilla, tenemos miedo a ser generosos con los que me necesitan, compartir mi tiempo, mi dinero. Tenemos miedo a educar a nuestros hijos en nuestras convicciones, porque la sociedad ha cambiado. Tenemos miedo. Aprendamos a no tener miedo. Cuando uno mira la cruz de Cristo, esa cruz le dice, el amor vence. Y un cristiano tiene que vivir en consecuencia con su fe. Y ser cristiano no es solo venir a pedir, también hay que venir a pedir. Ser cristiano es, sobre todo, seguir los pasos de Jesús. Ser cristiano es rezar por el que te ha hecho daño, para que el Señor le toque el corazón y cambie de vida. Ser cristiano es compartir los dones que tienes, materiales y espirituales y morales, con los que sufren y pasan a tu lado. Ser cristiano es no mirar a otro lado para no complicarte la vida. Claro que no vas a buscar cruces evitables, pero hay veces donde es el Señor el que pasa. ¿Y qué le vas a decir? ¿No me compliques la vida, Señor? Cuando Jesús quiere explicar cómo tenemos que tratar al prójimo, pone como ejemplo la parábola del buen samaritano. ¿Somos nosotros ese buen samaritano que tiene compasión del que sufre, en el cuerpo o en el alma? ¿O somos nosotros como ese sacerdote judío y el levita que dieron media vuelta y dejaron al moribundo a un lado porque tenían mucha prisa y muchas cosas que hacer? No le hicieron ningún mal, pero tampoco le hicieron ningún bien. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos que hacer todo el bien que podamos. Se desprende del mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento como los 10 del Decálogo. Y tengo que intentar amar así. A veces no seré consciente. Entonces no soy culpable. Pero hay otras veces que sí soy consciente y deliberadamente no ayudo para no complicarme la vida. No tengas miedo a complicarte la vida. No tengas miedo a amar como Cristo te ha enseñado. No tengas miedo porque cuando vives así, entonces te da la felicidad. Hace 1 hora y media ha tenido lugar aquí en la parroquia una boda, una de tantas bodas. Qué alegría que los jóvenes en España por fin se casen. Es una alegría muy grande para todos. Y yo les decía a los novios que tenían que vivir imitando a Cristo, pero que cuando uno vive imitando a Cristo, surge siempre una vocecita que te dice, pero ¿de verdad no estás siendo ingenuo?
¿Pero de verdad esto sirve para algo? ¿De verdad no estará él racaneando tiempo en lugar de quererte? Debe pensar a veces la mujer. ¿O debe pensar el hombre? ¿Es que de verdad merece la pena que siempre tenga que hacer yo esto o lo otro? No tengáis miedo. Cuando uno ama, está apostando al camino que le lleva a la salvación y a la felicidad ya aquí en la tierra, porque está siguiendo los pasos de Jesús. Y vendrán tentaciones del demonio, o vendrán tentaciones de otras personas que te digan, no, tira la toalla, no te esfuerces más. No, no tengas miedo. Confía en aquel que te habla y te dice lo que tienes que hacer, que es Dios. Confía en aquel que por ti murió en la cruz para salvarte y que te ha enseñado que muriendo y resucitando ha vencido al mal, ha vencido al pecado. Seamos nosotros colaboradores en la obra de la salvación de Dios, mostrando al mundo la confianza en Cristo resucitado, no solo de palabra, sino sobre todo con nuestras obras. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.